Hola niños, bienvenidos a una nueva clase de lenguaje y comunicación. Acuérdense que como todos los días viernes, hoy día nos toca hacer nuestra bitácora de trabajo. Recuerden siempre que la bitácora se envía los días viernes y que ustedes las deben enviar una fotografía a su profesora, que esto lleva una calificación, una nota, así que es muy importante que una vez realizada su bitácora, su escritura, envíe una fotografía, no olvidar. ¿Qué debemos hacer el día de hoy? El día de hoy, niños, nos convertiremos en grandes entrevistadores. Para esto tendremos que pensar en las preguntas que realizaremos y obviamente tener a una persona para entrevistar. Niños, pueden entrevistar a cualquier miembro de su hogar, su abuelita, su mamá, su papá, su tío, su hermano pequeño, su primo, a quien tengan, usted puede entrevistar. ¿Ya? Preparando nuestra entrevista. Antes de entrevistar debemos preparar nuestras preguntas. Es muy importante que comencemos nuestras preguntas con los signos de interrogación, que si no los recuerdan, son estos, y que respetemos el uso de tildes. Ya veremos cómo. Debes planear 5 preguntas para realizar a tu entrevistado. Puedes preguntar datos personales sobre él o la persona que entrevistarás y también deberás incluir preguntas acerca de fiestas, juegos o celebraciones típicas chilenas. Ya veremos ejemplos de preguntas. Debes pensar y luego anotar las preguntas en tu cuaderno bitácora. Luego de tener este paso listo, debes realizar las preguntas a tu entrevistado y anotar sus respuestas en tu cuaderno bitácora. Cuando uno está haciendo una entrevista, niños, quizás la otra persona nos responde algo largo o extenso. Nosotros debemos anotar lo más preciso en nuestro cuaderno bitácora. Finalmente, luego de terminar y anotar tus respuestas, puedes ilustrar alguna de las respuestas que tu entrevistado te dio o cómo te sentiste tú realizando esta entrevista. Y no olvides enviar una fotografía de tu entrevista a tu profesora jefe. Recordemos, signos de interrogación, que son aquellos que se encargan de encerrar enunciados interrogativos, cambiándolos a preguntas. Cada vez que interrogamos, que hacemos una pregunta, los utilizamos. Signos dobles que se presentan al inicio y al final de la oración. Solo los utilizamos para formular una pregunta. Ejemplos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué asignatura es tu favorita? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué escuela estudias? ¿Cuál es el nombre de tu profesor de inglés? ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Cuál es tu color preferido? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta leer? ¿Te gusta el helado? Cada vez que hacemos una pregunta debemos usar estos signos y acuérdense que cuando hablamos y leemos nuestra voz también cambia. Es muy importante que cada vez que realizamos preguntas del tipo quién, cuándo, cómo, qué, por qué, dónde, usemos tildes. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Niños, no se olviden de esto. Cada vez que realizamos unas preguntas, estas palabras quién, cuándo, por qué, cómo y dónde llevan tilde. Recuerden siempre el ejemplo de su bitácora. Incluir la fecha, el título, un dibujo y el texto. Si usted no tiene este cuaderno, puede saltarse el espacio y dejar ahí su dibujo. No hay problema que use otro cuaderno de bitácora. Lo importante es siempre escribir. Ejemplos de preguntas. Estas preguntas les puedes hacer a tu entrevistado. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde nació? ¿Cuántos años lleva viviendo en Chile en caso de que entrevistes a una persona extranjera? ¿Qué prefiere? ¿Conoce algunos juegos típicos chilenos? ¿Cuáles? ¿Cuál es su celebración chilena preferida? ¿Crees que es importante que nuestros antepasados nos hayan transmitido las fiestas y juegos típicos? ¿Por qué? ¿Cuál es su plato típico chileno preferido? ¿Por qué? ¿Tiene algún juego típico preferido? ¿Cuál? Puedes guiarte por estas preguntas y obviamente inventar las tuyas. Ejemplo de bitácora.
Yo lo primero que hice fue colocar a la persona que voy a entrevistar, que yo entrevisté a mi sobrino, la fecha y escribí mis 5 preguntas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿Conoces alguna celebración típica chilena? ¿Cuál? ¿Cuál es su comida típica chilena preferida? ¿Por qué? ¿Cuál es su juego típico chileno preferido? Luego que las escribí, lo fui a entrevistar. Mi nombre es Cristóbal, tengo 8 años. Me dice que sí, conozco las fiestas patrias y también la fiesta de la Tirana en el norte de Chile. ¿Cuál es su comida preferida? Mi comida típica preferida son los calzones rotos y las humitas, porque las preparamos siempre en familia y son muy deliciosas. En la última pregunta, ¿cuál es su juego típico chileno preferido? Mi juego típico es elevar volantines. Me gusta hacer eso con mi familia y el viento. Y yo esto fue lo que dibujé e ilustré en mi entrevista. Recuerden, niños, que una vez que hayan realizado su bitácora, enviar una fotografía para tener registro de su trabajo. Y no olviden que todos somos grandes escritores. Cariños y nos vemos la próxima.